aquí estamos. Tengo aquí esto ya dispuesto. No todo, pero casi todo. Y vamos a empezar la explicación. Bueno, la pregunta es: ¿cómo se puede optimizar un producto o el área de la superficie de un producto para que sea la mínima posible, pero el volumen siga manteniéndose el mismo? Pues aquí había dispuesto las fórmulas que teníamos que utilizar o las definiciones que debíamos jugar con, y aquí tenemos el volumen, que es igual a 1 litro. Puede ser cualquier volumen, pero yo puse 1 litro, que era lo mismo a 1000 centímetros cúbicos. Y aquí vamos a jugar con centímetros, pues va a ser el litro al centímetro cúbico. Luego puse el radio, que no lo sabíamos, pues debemos calcularlo. Debemos calcular el mínimo radio posible para que el volumen sea el mismo, ver la superficie sea la mínima posible. La fórmula del volumen, pi radio al cuadrado por h, el volumen que teníamos, 1000 centímetros cúbicos, y pues jugué con las definiciones, y ya que estos dos polinomios, este y este, bueno, esto no es un polinomio, un número, son iguales, pues igualo 1000 igual a pi radio al cuadrado por h. Y si despejo la h, ¿por qué despejo la h? Vale, pues en la fórmula de la superficie, que es con la que vamos a jugar, tenemos dos incógnitas: el radio y la altura, la h. Entonces, para que solo haya una incógnita, pues despejamos la h en esta fórmula, la definimos como 1000 entre pi radio al cuadrado, y esta definición la sustituimos en la otra fórmula, que es la de la superficie, para que nos quede una sola incógnita, que es la r de radio. Vale, ahora, esto era una función de s respecto a r, porque vamos a jugar con radio. Sustituí, se iba al pi, se va al radio, se queda tal que así: 2 por 1000, 2000, pi entre pi 1, r entre r al cuadrado, r. Aquí está la r esa. Luego expliqué más o menos lo que era una derivada, y voy a borrarlo para que la explicación sea más clara. La repito dibujando. Vaya. Ya está. Vale. Necesitamos derivar. ¿Por qué? Vale. ¿Qué es una derivada? Si lo resumo simplemente, la derivada es una pendiente. La pendiente de una función en un punto determinado. Por ejemplo, aquí tenemos una función y queremos saber la pendiente en este punto. Pues sería esta. La pendiente es siempre tangente al punto, debería ser tangente a la función. O sea, tiene que pasar por un punto determinado.
Entonces nosotros definimos este punto y la pendiente en ese punto sería esta, que es positiva. Ahora, si nosotros definimos la pendiente en este punto, ¡pum!, tangente, la pendiente sería 0. Es decir, no hay pendiente. Y como se ve, es uno de los valores mínimos relativos, suponiendo que esto es infinito. Entonces, aquí tendríamos, en este punto tendríamos otra pendiente que iría así y sería negativa. Vale, entonces, nosotros vamos a jugar con que la derivada que vamos a calcular es igual a 0. Esto sería una pendiente, pero la derivada también se puede ver como la pendiente. Al fin y al cabo, derivar es calcular la pendiente que hay en el límite de dos puntos cuando uno de los puntos límite, uno de los extremos del límite, tiende a 0. Vale, voy a explicarlo. Tenemos, primero voy a recordar que cuando se calcula una pendiente, la pendiente es B entre A, que es lo mismo que Y entre X, que es lo mismo que la función de X entre X, y así. Es decir, la pendiente se calcula dividiendo el valor o la longitud que ha recorrido la función verticalmente entre la longitud que ha recorrido la función horizontalmente. Vamos a empezar explicando qué es la derivada. Vale, tenemos un punto. Aquí tenemos su otro punto. Aquí. Vamos a dibujar la función. Vale. Entonces la función pasa por el punto x, f de x. ¿Cuál sería la pendiente en este punto? F de x entre x. Pero nosotros lo que queremos calcular es la pendiente que hay entre... No te voy a dibujarlo. Vale, voy a explicar antes esto y ahora lo explico. Vale, la x más h, ¿qué significa? Pues si de esta distancia tenemos que mide x, esta distancia mide h. Entonces este punto será x más h y llegas aquí. Entonces, la pendiente de este punto será así. Entonces, si nosotros queremos calcular la pendiente de la función, es decir, la pendiente que tiene la función, aun la función siendo no rectilínea, no siendo una recta, calcular la pendiente que tiene esa recta. Por ejemplo, tenemos esto, ¿y tú cómo calcularías aquí la pendiente de la función completa? Pues muy bien, esto es una ecuación de segundo grado. Imagina que fuera x al cuadrado. Y para calcular la pendiente sería... vale, esto es porque me lo sé de memoria, pero ahora voy a profundizar porque es así. Tú cuando elevas un término x incógnita a algo, ese algo se multiplica a la base
y en el exponente, ese exponente anterior se resta por 1. Vale, voy a explicarlo matemáticamente. En el cuadrado, no, n no, perdón, x, vaya, x al cuadrado, la derivada sería de, perdón, x 2 menos 1 por 2. A ver, lo hago de otra manera. N. No. X. N menos 1. N. Eso. Eso sí. La derivada de una incógnita elevada a un número sería esto. Entonces la derivada de x al cuadrado es 2x. Pues si esto es x al cuadrado y tú calculas su derivada, te darás cuenta que esto, al pasar por el punto cero, saldrá una recta así. Esta recta será la pendiente de esta función. Y ahora, sabiendo lo de la pendiente y cómo se calcula, aquí lo he puesto, la longitud recorrida por la función entre f de x más h y x es f de x más h entre menos f de x. Esa es la longitud vertical que ha recorrido la función. Ahora, dividirlo entre la longitud horizontal que ha recorrido la función. Recuerda, lo que estamos haciendo es calcular la pendiente. Se queda h. ¿Vale? Entonces, vale, está un poco emborronado, no se ve, no se ve. El punto este. Aquí tenemos una función, vale. Entonces, de nosotros, voy a ponerle un color. Vaya. Ahora. Esta recta tiene... Esta recta que he dibujado tiene esta pendiente, f de x más h menos f de x entre h. Pero nosotros queremos que sea tangente. No queremos que sea secante, es decir, que corte la función. Vaya. Nosotros queremos que sea tangente. ¿Y cómo se hace eso? Pues se calcularía así. ¿Y esto qué es? Vale. Pues eso es cuando h tiende a 0. ¿Qué pasa si nosotros hiciéramos que h tendiera a 0? Pues que la distancia que hay entre este punto y este sea cercana a 0. Que la recta que produzcan la pendiente que saldría al calcular la distancia horizontal y vertical recorrida sea la menor posible. Vale, entonces, el límite que hay, porque hay dos puntos, entonces hay un límite entre ellos. Hay un límite entre ellos. Cuando h tiende a 0, es decir, cuando estos dos puntos están muy
muy cercanos, cuando la distancia entre ellos dos es casi cero, cercano a cero, es un límite. Hay un límite entre esos dos puntos. Sería la pendiente misma que hemos calculado. Menos f de x entre h. Y esto sería la derivada de la función. La derivada se escribe así. Esto sería la derivada. Básicamente, pendiente, ¿vale? Tenemos la pendiente calculada de una función. Y queremos saber la pendiente, pero que la distancia que haya entre los dos puntos sea la mínima posible. ¿Qué cambiamos entonces? Escribimos que hay un límite entre dos puntos y la distancia entre los dos puntos es cercana o que tiende a cero. Básicamente es la pendiente o la recta que pasa por dos puntos de la función cuando los dos puntos de la función tienen una distancia entre ellos cercana a cero. Vale. Sabiendo eso, sabiendo que la derivada es la función en el límite, cuando la distancia entre los dos puntos es cercana a cero, ponemos cómo se calcula la pendiente, la distancia, el punto mayor, el punto recorrido mayor menos el menor partido, esto es vertical y esto es horizontal, h. ¿Por qué? Porque x y x se han conectado, se ha visto antes. Vale. Ahora, tenemos aquí una herramienta. Tenemos la posibilidad de derivar la función que tenemos aquí. Si te das cuenta, la función que hay aquí es de segundo grado y la incógnita es positiva. ¿Qué significa que sea positiva? Pues que es así. Vale. Sabemos ya que la forma de la función, esta que tenemos, la función es la superficie, es una parábola. Y nosotros queremos saber, en el eje de la y está la r. Y nosotros queremos saber la r más pequeña. Esta r. Rx. Entonces, ¿cómo calculamos esa r? Pues muy fácil. ¿Qué pendiente tiene este punto? Cero, ¿verdad? ¿Y la pendiente a qué era igual? Era lo mismo que derivar una función. ¿Qué habría que hacer entonces? La derivada de la función, es decir, la pendiente, es igual a cero. Y es el único punto, aquí es el único punto donde la pendiente que tiene este punto es cero. En los demás es positiva o negativa. Perdón, al revés, positiva o negativa. Este es el único punto donde la pendiente de la función es cero. Podemos calcular entonces esa r mínima. Calculando la pendiente que tiene en su punto más bajo, donde la pendiente es cero, y ese cero lo igualamos a la derivada de la función. La derivada de la función era la pendiente. Maravilloso. Maravilloso. Espléndido. Bueno, vamos a operar. Oramos aquí. Y derivamos. Tenemos 2pi radial al cuadrado. ¿A qué es igual? Aquí hay una incógnita y aquí hay un coeficiente.
Entonces, esta es la x de aquí. Escribimos. Y la función donde x más, de x más h sería... a ver, esta es la función. Esto quiero aclararlo primero. Esta es la función. Pero tú si haces la derivada de una suma, te sale que es lo mismo que derivar primero uno de los componentes y después derivar al otro. Así que, para que sea más fácil y más entendible, voy a derivar primero uno y después lo sumo a la derivada del otro. Y ya está. Vale. Entonces, este componente, vamos a derivarlo. Tenemos, más fácil, la función x. ¿La función x cuál es? 2pi r cuadrado. Y esto está siendo restado. Ahora, ¿cómo sería esto? Pues, si la r está siendo elevada al cuadrado y este término está multiplicando a la incógnita, que en este caso sería x más h, ¿no? Está multiplicando a la incógnita. Y esta incógnita es un solo componente. Aunque parezca una suma, es un solo componente. Entonces, el x más h, en este caso sería 2 por pi multiplicando a r más h al cuadrado. Espero que se vea. Esta sería la incógnita. Esto sería un solo componente, repito, aunque parezca una suma individual, es un solo componente. Esto sería un solo componente. En vez de escribir r, escribimos r más h. Vale. Voy a dibujarlo y se ve mejor. Tenemos aquí la recta x. Aquí tenemos r. Y aquí tenemos r más h. Si este r es al cuadrado, este r más h es al cuadrado. Si este r está siendo multiplicado por 2 por pi, esto está siendo multiplicado por 2 por pi. ¿Vale? Creo que ahora se ve mejor. Entonces, tenemos r más h al cuadrado entre h. Vale, borramos aquí y seguimos operando. 2 por pi. Primero, tenemos aquí una identidad notable, ¿cierto? Vamos a calcularla. Radio al cuadrado más 2 por pi, 2 por r por h más h al cuadrado. Y esto está siendo multiplicado por 2 por pi. Menos 2 por pi multiplicado por radio al cuadrado. Todo entre h. Vamos a obviar el límite. Vamos a imaginar que está ahí, pero no está. Es para hacer las cuentas más fáciles. No transcribir constantemente el límite. Entonces, seguimos. Esto operamos y se nos queda 2pi radio al cuadrado más 4pi radio h más h más 2pi h al cuadrado menos 2pi radio al cuadrado entre h. Seguimos. Sumamos. Este se va con este. Este se va con este. Se restan. Son el mismo número. Y se nos queda esto solo. Vale, vamos a buscar factor común. Factor común h. Pi también. Y 2 también. ¿Falta alguno más? Creo que no. Vale. 2r.
Sí, ¿no? Espérate. 2R, 4pi, 4H, 4R, pi, H. Vale, sí. Más H entre H. ¿Seguimos? Vale. ¿Qué podemos sacar de aquí? Podemos quitar el H, ¿verdad? Se queda esto fuera. Y se nos queda 4 y R más H. Y muy importante, límite cuando H tiende a 0. Por lo tanto, ¿cuánto vale H? 0. ¿Cómo se queda? 4pi R. Resumen, 2pi radio al cuadrado. Si lo derivamos, nos da 4pi R. Genial. Vamos a escribir la derivada. Tenemos aquí S, la derivada de S respecto a radio es igual a 4pi R más, y ahora con el siguiente componente, 2000 entre R. Vale, esto ya es un poco más raro, pero vamos a intentar. Borro aquí también. Tenemos 2000 entre R. 2000 entre R más H. Menos 2000 entre R. Vale, sí. Dividido entre H. Sigo obviando el límite, ¿eh? Bueno, seguimos. Se nos queda 2000 entre R más H. Si lo dividimos entre H es igual que multiplicarlo por 1 entre H, por lo que se nos queda así, menos lo mismo aquí, 2000 entre R por H. Seguimos. 2000 entre RH más H al cuadrado menos 2000 entre RH. Vaya R. Venga, seguimos. Tenemos aquí los términos de incógnita abajo. ¿Cómo lo subimos? Vamos a ver. Yo creo que podemos multiplicarlo. A ver. RH más H cuadrado. RH. Ah, vale. Denominador común. RH más H cuadrado se puede dividir entre RH. Y RH no se puede dividir. Sí, espérate. Vamos a descomponer. RH más H cuadrado. Y otro lado RH.
¿vale? R por H, R por H, más H cuadrado, más H por H. No se ve bien. R por H más H por H. Vale. RH por H al cuadrado. Vale, sí. Denominador común sería RH más H cuadrado. Entonces, RH cuadrado. RH más H cuadrado entre RH, H cuadrado. Entonces se queda 2000 H cuadrado. Partido de RH más H cuadrado. Menos 2000 entre RH más H cuadrado. Vale. Se nos queda 2000 menos 2000 H cuadrado entre RH más H cuadrado. Estoy probando, porque hay una manera que es más fácil, pero lo estoy probando. Vale, factor común 2000. Por H cuadrado. Perdón, 1 menos H cuadrado. Y aquí nos queda el H. H por R más H. Vale. Entonces, no me sale. Voy a intentarlo de la otra manera. Pero estoy seguro de que lo puedo intentar otra vez y conseguirlo. Vale. Seguimos entonces. La otra manera era que la derivada de una división es la derivada del primero, que sería 0. La derivada de 2000, si no hay incógnita, 2000 menos 2000, 0. 0 entre h, 0. La derivada de un número sin incógnita es 0, siempre. Entonces, 0 multiplicada por la segunda sin derivar, que sería r, se queda 0, menos la derivada de la primera sin derivar, 2000, por la segunda
derivada. Y la derivada de una incógnita es 1. Entre la segunda del denominador entre r elevado a 2. Se nos queda menos 2000 entre radio al cuadrado. Entonces este más lo quitamos. Vale, bien. Recuerdo. ¿Qué queríamos saber? La pendiente, la pendiente de la función que es igual a 0. Para saber el R mínimo. ¿Qué tenemos que hacer? Derivar la derivada igualarla a 0. La derivada es, lo repito, lo mismo que una pendiente. La derivada es pendiente. Derivar una función es hallar la pendiente de la función. Entonces, la derivada, cuando es igual a 0, es una recta tangente que pasa por el punto R mínimo. Igual a más 0. Tenemos una ecuación y ya podemos jugar mejor. Vale. Sumamos en ambos lados este término. En este lado se nos va y en el otro se nos suma. Seguimos. Tenemos aquí, para poder despejar a la R, y la manera sería llevar esta R para acá. ¿Y cómo se hace eso? Multiplicando radio al cuadrado en los dos lados. 4pi radio por R al cuadrado es igual a 2000 por R al cuadrado entre radio al cuadrado. Y eso se nos queda en 4pi radio cubo igual a 2000. Ya casi lo tenemos. Entonces, 4 por pi, 4 por pi, necesitamos pasarlo al otro lado para que la R se quede sola. ¿Cómo hacemos eso? Dividiendo entre 4pi radio en ambos lados. ¿Para qué? Pues mira, se nos va. Perdón, se me ha colado la R. Y se nos queda radio cubo es igual a 2000 partido de 4pi. Y ya lo tenemos. Lo que nos queda es hacer que el radio no esté elevado al cubo. ¿Y cómo hacemos eso? Pues haciendo raíz cúbica en ambos lados. Y se nos queda que radio es igual a 2000 entre 4 por pi. Y ese radio es igual a... Vamos a ver. Uy. Todo esto es la raíz cúbica. Me he colado. 2000 entre 4pi. Perdón, 2000 entre 4pi
Eso, 5,4 centímetros. ¿Por qué centímetros? Porque estábamos jugando con centímetros. Por eso es centímetros. Entonces, ¿qué podemos concluir de aquí? Pues que el radio del cilindro es igual a 5,4. Y que si ahora operamos para calcular la h, vamos a hacerlo. Calculamos aquí, pi, 1000 entre pi r cuadrado es igual a h. Para despejar la h y calcularla, nos queda, si sabemos que el radio es 5,4, 1000 entre pi por el radio al cuadrado, 5,4 al cuadrado, nos sale 10,91. ¿Y qué pasa si multiplicamos el radio por 2? 10,8. Realmente sería el mismo número, pero no sale porque se obvian muchas decimales y pues fallan las decimales. Pero sí, básicamente sería algo parecido a esto. Un cuadrado, pero que si lo miras desde arriba es un cilindro. El mismo diámetro que la altura. Curioso, ¿eh? La conclusión sería aquí también que por qué las industrias no hacen eso. La verdad, quizás puede ser una cuestión de que hace muchos años que sí se hacían las botellas largas o que quizás también sea más cómodo transportar botellas que sean largas. Es más cómodo para utilizar, no lo sé. Pero yo pienso que yo pagaría por una botella optimizada. Una botella de 5,4 de diámetro. 5,4 de radio. 10,9 de centímetros de diámetro y 10,9 de altura. Sería algo tal que así. Parece un armatoste, pero si coges la regla y mides 10,9 centímetros, tampoco es mucho. Es bastante poco. De hecho, voy a intentar... Es que sería muy poco. 10 centímetros sería muy poco. Sería una botella bastante cómoda de transportar. Pero bueno. Ya está. Creo que me ha quedado una cosa que decir, pero no pasa nada. Termino ya. Chao.